Buenos días. El Señor me los bendiga en esta mañana preciosa. Aquí estamos en su programa Dios habla hoy. Soy Verónica Orellana y invitándoles a que todos, ¿verdad?, se puedan unir a esta transmisión. Vamos a ver. Le estoy dando gloria al Señor por tenerme en este día, hermanos, aquí reunidos. Este día, en realidad, quiero felicitar. Hoy cumpleaños una gran amiga de mi tía. Buenas tardes, Julie. Qué bendición tenerte por aquí, amada. Eres siempre de mucho gozo para mi vida. Que el Señor te bendiga grandemente, grande y ricamente. Hoy quiero saludar a una amiga de mi tía que se llama Angélica Arévalo. Hoy ella está de manteles largos, está cumpliendo años. Ella me conoció cuando yo tenía, creo que me conoció más chiquita, pero me recuerda a ella de 5 años, dice, pero yo estaba más pequeñita. O quizá fue cuando se hizo amiga de... Gracias, gracias, amada Julie. Quizás cuando se conoció con mi tía y ella cumple años, así es que le damos felicidades en su cumpleaños hoy. No sé si ella se pueda conectar porque iba a llegar su hijo para celebrar, pero una gran amiga de ella y hoy la quería honrar a ella para decirle feliz cumpleaños, Angélica, Dios me la bendiga. Gracias porque hasta aquí nos vino a encontrar el Señor, siempre creyendo en las bendiciones de Dios. Pues yo les doy la más cordial bienvenida, ¿verdad? A todos. A Sony, buenas tardes, que el Señor te bendiga. Vamos a tener un tema muy hermoso que se llama una fe igualmente preciosa. Y vamos a estar en 2 de Pedro 1, por si quieren ir ahí en su Biblia, para que estemos en el mismo sentir y, ¿verdad? Y podamos darle comienzo a este tema. Quería también, ¿cómo se llama? Mandárselo aquí a mi madre, que ella siempre me pregunta, hija, ¿dónde te encuentro? Y yo le digo, ay, madre, porque no sé, no miro a mi amiga Ali, que el Señor me la bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un tema muy precioso que vamos a tener hoy día, hermano, que yo estoy emocionada de poderlo hacer, de presentar este tema, porque si algo nosotros necesitamos saber es eso, esa fe que nos falta a cada cristiano. Y vamos a ver, aquí Pedro escribió acerca de la fe, pero vamos a orar. Bienvenida, Ale, gracias por todo, amiga. Vamos a orar. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ay, no, está hermosísimo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Se llegó el día, se llegó el momento, Padre, donde estamos, Señor, aquí reunidos en tu nombre. Y tu palabra nos dice que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, Señor, en medio estás tú, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Padre eterno, en esta hora, porque grande eres tú. Grande eres, Señor, y nosotros nos aferramos a esa fe, oh Dios, a esa fe, Padre, que el apóstol Pedro, aquel que fue zarandeado, Señor, según su fe, escribió acerca de ello, Padre. Te pido, Señor, que en esta preciosa mañana, Señor, tú seas
abriendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros oídos, Padre. Abre nuestros oídos, Padre, abre nuestros ojos para poder ver, Señor, este gran mensaje que dejó escrito este siervo tuyo, Padre. Me pongo en tus manos, Santo Espíritu, usa mi vida. Soy un instrumento en tus manos. El Señor Jesús dijo, os conviene que me vaya, porque enviaré el Consolador, el que os hará saber todas las cosas. Haznos saber hoy en día, Santo Espíritu, el mensaje precioso en esta palabra tuya. Te lo pido, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿quién mejor que Pedro para escribir un mensaje acerca de la fe? Es importante nosotros conocer el mensaje que el Señor nos quiere dejar en su palabra. Y el Señor me dio este mensaje, decía el Señor, tienen que conocer esta parte de la palabra de Dios. Ando aquí un poquito perdidita, pero ahorita ya. Dice el Señor, una fe igualmente preciosa. Una de las cosas que me llama la atención es que Pedro, el que había sido probado en la fe, escribiera acerca de la fe. Aunque él aquí, según dicen los estudiosos, que aquí él hablaba acerca de la fe de esperanza. Esa fe que cada cristiano tiene de que el Señor Jesús va a regresar. Aunque sabemos, bienvenida, Vero, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí, preciosa. No sé quién más se conectó. Le doy la bienvenida a todos. Dice que él había sido un siervo de Jesús, que había sido probado en la fe. Yo no sé cuando él escribía esta epístola, que es la segunda epístola, qué venía a su mente, qué era lo que venía en cuanto a la fe. Nosotros podemos recordar, hermanos, ejemplos de fe acerca en la vida de Pedro. Podríamos mencionar varios, porque están escritos ahí en su palabra. Pero yo escogí el ejemplo de Mateo 14, ¿se acuerdan? Cuando ellos estaban en la barca. Y yo quiero, hermanos, es que esta historia la hemos leído tanto y hemos oído predicar de tanto de esta historia, aunque voy a estar en Pedro, pero para que nosotros introduzcamos esta fe que existía en Pedro y por qué, de dónde venía él, escribiendo acerca de la fe. Dice así Mateo 14, del 22 al 33. Bienvenida, Judith, Dios te bendiga. Pastora Ana Ruth, Dios me la bendiga. Dice en Mateo 14, 22. Quiero que nos transportemos a esa escena, hermano. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía de la multitud. Antes de esto, la Biblia nos cuenta en Mateo 14 y también están en Marcos y Lucas, esta historia donde el Señor alimenta a 5,000 personas, solo hombres, con 2 pececitos y 5 panes, sin contar las mujeres y niños. Y entonces cuando dice, y despedía él a la multitud, eran esos 5,000 personas. Quiero que pongan un poquito de atención a los detalles, hermanos, porque esto va a estar, decía, despedida la multitud, perdón, acuérdense que envió a ellos en la barca, despedido la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, como que no la dejaba pasar. Mas a la 4ª vigilia de la noche, que ya habían pasado varias horas, dicen que la dividen en 4 vigilias, o sea que ya estaba quizás por amanecer, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Aquellos hombres estaban espantados de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, mire Pedro, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tal vez no lo podían ver bien porque todavía estaba oscuro, quizás era el amanecer. Y no lo podían ver, solo miraban a aquella persona caminando sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga usted eso. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo quiero, hermanos, que con esto en mente, con esta historia, nosotros veamos a este Pablo. A mí, cuando yo vi esa escena, y les voy a dar aquí unos tesoros preciosos, de los 12 que estaban ahí, solo Pedro pidió: bienvenida, pastora. Ay, saludes al pastor Jara allá en Mexicali. Saludo a esos pastores preciosos de Mexicali. No, mi amor para ustedes, hermano. Dice que cuando ellos eran 12, pero solo Pedro dijo: Señor, fue el primero. Mire, a mi mente decía yo: sería que el Señor, él ya lo sabía todo, pero quizás estaba como a la expectativa. Mire, se me escalofría el cuerpo a la expectativa de decir: ¿quién de los 12 va a pedir caminar como yo? Este es otro tema bellísimo que el Señor me daba, pero dice: ¿quién de los 12 va a poder caminar aquí conmigo sobre las aguas? ¿Quién va a tener la fe para caminar sobre las aguas? ¡Ay, Santo de Israel! Fue Pedro el que nos escribe acerca de esa fe inigualable, preciosa. Nos acerca en este capítulo 1 de Segunda de Pedro. Él sabía lo que de la fe se trataba. Según estaba leyendo en las varias partes que se encuentra esta escena, capítulos anteriores, hermano, cuando ellos todavía no eran apóstoles, el Señor había hecho algo similar. Había calmado, dice que estaban en la barca y estaba el Señor ya adentro, y aquella tormenta, dice que las olas le cubrían a la barca. Y él dormido. Y todos le despertaron y le dijo: Señor, no temes que vayamos a perecer. Y el Señor, hermanos, se levantó y dijo a la tempestad: calla. Es que ese es otro tema bellísimo. Pero ellos habían experimentado ese poder de Dios. Habían experimentado ese poder del Señor. Y decía Pedro, ¿cómo puedo expresarles en una carta, mis hermanos, que es cierto que la fe es importante? Pedro se dio cuenta que la fe que tú y yo tenemos es importante. Es importante la fe. Pero cuando nosotros empezamos a leer en la segunda carta, voy a leer el primero y el segundo capítulo de Segunda de Pedro 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe, hermana. ¿Se acuerdan de aquel verso? Una fe, un solo Señor, un solo bautismo. Una fe. Gracia y paz sean multiplicadas por esa fe. Por esa fe de creer en el Señor Jesús. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
esta fe que usted tiene del Señor le multiplica la gracia y la paz. Muchas veces hoy en día escuchamos acerca de la gracia, ¿sí o no? Que la gracia, pues usted ya está bajo la gracia y no se preocupe. No. Aquí Pedro nos dice que esa fe es multiplicada, multiplica la gracia y la paz en el conocimiento de Dios y Jesucristo. Y agregó Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, por esa fe, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Dios te llamó, hermano, créelo, Dios te llamó por su gloria y excelencia. Solo Él es de la gloria. Y Él dijo, con nadie compartiré mi gloria. Lo dice Isaías, uno de mis libros favoritos. Nos han sido dadas por su divino poder. La fe ya está. Bueno, venía a mi mente, que tampoco lo tengo aquí, pero venía a mi mente, hermanos, cuando aquel versículo, Pablo anima, ¿verdad?, que en los postreros tiempos iban a venir falsos profetas y falsos maestros, y les dijo, acuérdense que el enemigo se disfraza de luz. Asimismo, hay quienes se disfrazan. Le dice, y ellos creen, no, y los demonios creen y tiemblan. Pues hay una fe, hermanos, que esa fe está allí para creer en el Señor Jesús. Es una fe de esperanza que el Señor viene, que nos ha sido dado por su divino poder. Me venía a mi mente también que decía, no es del que corre, es de que el Señor tiene misericordia. Pero decía, por medio de los cuales, decía, y aquel, cuando dice conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegásemos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. Es que, hermanos, solo eso es algo para nosotros aquí, un banquetazo, para que por medio de ellos tengamos participación en la naturaleza divina. Solo venía a mi mente cuando decía, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Quiero hacer un paréntesis aquí porque una vez un misionero de allá de Argentina compartió que, como él tenía que hablar diferentes idiomas, compartió que en una de las tribus ellos no conocen la palabra miembro, sino que ellos conocen la palabra célula. O sea que en su lenguaje no está la palabra miembro, sino que es célula. Y él explicó esa vez que ellos, para creerse a alguien, para esa iglesia, decían, nosotros somos como una uñita del cuerpo de Cristo. Y esta uñita está compuesta de células. Y esa uñita la formamos aquí, aquí y acá, y formamos la uña. Ellas no se consideraban como la gran cosa en persona, pero era una unión colectiva. Mire qué hermoso. Y cuando dice que somos parte de la naturaleza divina, es que porque pertenecemos a ese cuerpo glorioso de Jesucristo, aquel que murió y se levantó de los muertos, hermanos. Cuando nos dice que hemos llegado a participar de la naturaleza divina, dice, pero mire por qué. ¿Por qué hemos llegado a pertenecer de la naturaleza divina? Habiendo huido, diga conmigo huido, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, mis amados. Tenemos que huir de la corrupción del mundo. ¡Huir! ¿Usted alguna vez ha huido? Nosotros ahí en El Salvador, cuando era la guerra, sabíamos que era huir, hermano. Huir. Eso significa huir de la corrupción del mundo. Necesitamos lo siguiente, poner diligencia. Necesitamos para huir poner diligencia. Dice
Diligencia es estar con metas fijas. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quiero llegar? Como cristiano, ¿cuál es mi meta? Como cristiano, ¿qué es lo que yo quiero hacer en mi vida? Como cristiano, ok, ya creí. Y ahora que estoy en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ahora qué hago? Ahora que ya creo en el Señor, ¿ahora qué hago? Dice que poner diligencia es tener entusiasmo en las acciones que se realizan para el grupo colectivo de la iglesia. Mire qué hermoso. Proviene del latín diligere, que significa cuidar. Diligencia significa cuidar el núcleo, hermanos. Como cristianos que somos, como cuidarnos los unos a los otros. En esta diligencia, para que usted tenga esa diligencia del mismo grupo, esta diligencia está compuesta de bondad y es motivada por el amor. Eso significa la palabra diligencia. Mire qué cosa. Padre tan. Y luego Pedro, diciéndonos eso, que tenemos que huir de la contaminación del mundo y poner diligencia, dice a tu fe. Le dice que le faltan 7 cosas para formar 8. Dijo segunda de Pedro 1, 5, 6 y 7. Lo voy a leer. Vosotros también. ¿Quiénes? Usted y yo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir. O sea que usted va a ir añadiendo. Ay, hubiera agarrado los lápices. ¿Por qué, hermanos? A veces nosotros nos conformamos. Hemos llegado a un tiempo donde nos hemos conformado, hermanos. Nos hemos conformado a tener fe. Pero hoy Pablo quiere que no nos conformemos solo a tener fe. 8. Vamos a usar así. Vamos a decir que esta es la fe. Ok. Verso 5. Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Mire, esto, ver así, tiene que formar su fe. ¡Mire! ¡Ay, hermano! Yo solo pensaba en Pedro cuando él escribía esta palabra y yo decía, Señor, es que ese Espíritu Santo le ha de haber ministrado de una manera y le ha de haber dicho, acuérdate cuando negaste al Señor Jesús. Tú creías en Él, pero tú en esa noche lo negaste. Tú le dijiste, si es posible, yo me voy contigo a la muerte, Señor, yo no te voy a dejar. Tenías fe, pero lo negaste, lo dejaste solo. Tenías fe, que te faltaba esa fe. Nuestra fe. Y hoy vamos a ver estas palabras, ¿a qué se refieren, hermano? A nuestra fe hay que agregarle virtud. Y estuve ahí componiendo esto porque yo quería saber más, yo quería entender más. De hecho, yo di este tema hace muchos siglos en un lugar donde me invitaban a predicar. Pero nada que ver con este. No, ahí lo comparé a un pastel. Tenía que agregarle al pastel harina y bueno y todo. Y fui agregándolo y le puse como un pastel. Pero aquí no, hermano. Aquí estamos hablando de nuestra fe. Esa fe que nos ha dejado el Señor Jesús. Y la primera cosa que usted le tiene que agregar, y yo le tengo que agregar a mi fe, virtud. Virtud. En el griego es arete. Esto significa excelencia intrínseca. ¿Qué significa eso, hermano? Que uno tiene que ser virtuoso. Significa esa virtud. ¿Sabe qué significa? Buena conducta. ¿Qué vemos ahora nosotros por doquier? ¿Vemos buenas conductas en todos? O sea, hermanos, de buen testimonio. Otra cosa,
una buena conducta, es un buen testimonio. Eso necesita tu fe, necesita buen testimonio, necesita tu virtud de dar un buen testimonio. A esa virtud tú le vas a agregar conocimiento, que en griego es noxis. Conocer mejor a Dios. Conocimiento significa conocer mejor a Dios. ¿Y cómo le conocemos mejor, hermana? Solamente a través de... Hay unas hermanitas aquí conectadas que estamos en un grupo donde leemos la palabra. Y yo les decía cuando comenzamos a leer Isaías, este es uno de mis libros favoritos. Ellas, yo oigo, ¿verdad? Cuando ellas hablan y dicen, ay, te amo Jesús, dijo una de ellas un día de esto. Te amo Jesús, te amo. Oír, entrar en ese conocimiento, cómo me habla Dios, cómo yo voy a saber lo que debo hacer, cómo tengo que comportarme como cristiana. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que hacer yo? Pero el Señor le dijo a Pedro, escribe de las 7 cosas que la fe necesita. Tienen que conocerme. Hay un versículo que dice, el que se gloría, gloríese en conocerme y entenderme. Conocemos y entendemos a Dios, porque sí nos gusta conocer de Él, de los milagros y todo eso. Pero ¿qué acerca de la justicia? ¿Qué acerca cuando el Señor castiga? ¿Qué acerca cuando Él tiene ira? Porque cuando Moisés escribió y decía, Él lento para la ira, y grande en misericordia, lento para la ira el Señor, pero tiene ira, hermano. ¿Cómo conoces tú al Señor? Ese conocimiento tiene que ir a la par de tu verdad. Agregado con tu buen testimonio, tiene que ir, a ver si no se me sueltan esto, tienen que ir a la par. El conocimiento del Señor Jesús es indispensable. No se puede crecer de otra manera, hermano. A ese conocimiento, tú le vas a agregar el dominio propio, que se dice en griego enkatreia. Esto significa dominar los malos deseos o controlar lo que hacemos. Tu fe. Solo venía a mi mente cuando yo hacía este estudio que el Señor decía y repetía, por sus frutos los conoceréis. Hermano, hermana, nosotros somos conocidos por el fruto que damos. Esto es dominar los malos deseos, controlar lo que hacemos. No, ahora y en ella, ¿verdad? Hermana, como decía mi hermanita Isolina, me mandaron por un tubo. Nos mandan a uno por un tubo, hermano. Una expresión mexicana que ellos lo entienden mejor que nosotros. La cuarta cosa, acuérdate que una es la fe, ya forman 5, es la paciencia. Este se llama huponomé. Y dice que es esperar con esperanza. Esta paciencia, a tu fe le vas a agregar esperar con esperanza. ¿Qué significa? Que estás esperando al Señor nuestro. Significa perseverar, permanecer, hermano. Perseverar, permanecer. ¿Cuántos en este tiempo por la pandemia se han quedado atrás? Ahí pusieron unas siervas que van al cine, que van aquí, que van allá y la iglesia sola. El avión bien apretado. Pero la iglesia sola. Paciencia, el huponomé. Esperar con esperanza. Esperando al Señor, pero perseverando, permaneciendo, hermanos. Dice no tirar la toalla. O sea que esta pandemia como que nos ha querido detener. Pero nosotros seguimos, tú y yo seguimos aferrados a esta venida. Estamos seguros que Dios viene, sí o no. Pues a esa paciencia que tú estás perseverando en la lectura bíblica, en tu oración, tú le vas a agregar piedad. Esa se llama eusebia. ¿Qué significa? Oye lo que significa esta piedad. Devoción, entrega. O sea que a tu devoción le vas a agregar
a entregarte a esa perseverancia, tú te vas a entregar en totalidad. Por eso el Señor decía, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Es una devoción de entrega a esa perseverancia, eso que una pandemia, un virus no te va a detener. Porque acuérdate, hermano, que la muerte no es el final, es el principio de tu eternidad. Y depende mucho de esa eternidad. Hay una eternidad positiva y una eternidad negativa. ¿A cuál eternidad tú te estás aferrando? Es una entrega. Realmente es algo en estos tiempos difíciles, una devoción. Muchos viven sin la presencia del Santo. Y es que cuando llegan los ataques, hermanos, y especialmente cuando estás en un ministerio, cuando el Señor está ahí. A mí me llama mucho la atención estos dos últimos. Porque vino a mi mente, hermanos, que el Señor, los dos últimos que estoy por agregar, el Señor un día a Pedro le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y la séptima cosa que se agrega a la fe, o sea, la sexta en lo que le tenía que agregar a la fe, es el afecto fraternal. Y en griego se llama Filadelfia. ¿Se acuerda del mensaje a la iglesia Filadelfia? El afecto fraternal. Esto es un cariño especial por los hermanos. Viene a mi mente, hermanos, aquel verso. Vino a mi mente que decía, por la maldad de muchos, el amor se enfriaría. Hay mucha maldad en estos días. Hay mucha maldad en estos días, hermanos. No hay afecto fraternal. Eso yo. Y no. Se trata de Cristo, es para Cristo, servimos a Cristo. Somos una unidad en Cristo. Cuando lo busqué a ver qué significaba Filadelfia, decía, ¿sabe qué significaba? Una fiesta en comunidad, un banquete en comunidad. Un banquete donde se hacía para poder tener comunión, el compañerismo entre un hermano y el otro. A eso se refería, hermano, el afecto fraternal. Yo sé, yo he pasado, hermano, donde yo no he visto un afecto fraternal. Entonces, ¿qué pasa con nuestra fe? Pablo nos explica en los últimos capítulos, pero todavía nos falta una cosa, el amor. Este amor, en esta cita bíblica, habla del amor ágape, el amor a todos. Y es el amor que no atropella, el amor que no lastima la dignidad de nadie, hermano. O sea, sin egoísmo. ¿La han atropellado a usted últimamente? Sí, a mí me han atropellado. ¿Cómo les ha dado la regalada gana? Me han atropellado, hermano. Entonces, ¿a dónde está? Por su fruto lo conoceréis. ¿A dónde está esta fe? ¿Es la fe suficiente? De acuerdo a esta palabra que Pedro nos explicaba hoy, la fe. Tenés que agregarle 7 cosas más. Tenés que agregarle 7 cosas más a la fe. Porque si tú no le agregas esas 7 cosas a la fe, dijo así el verso que sigue. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermano, abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto. ¿Ves por qué el Señor decía, por sus frutos lo conoceréis? No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús.
Tu fe tiene que tener todas estas cosas, hermano. No hay vuelta de hoja. Creer con esa fe de esperanza no es suficiente. Tienes que agregarle las 7 cosas que este pasaje bíblico nos enseña a ti y a mí. Yo no sé, mis hermanos, si a ti te ha enseñado esto, pero yo me quedé corta. Yo le decía, Señor Padre Eterno, ayúdame. Porque solo creer. Solo venía a mi mente otro versículo que decía, pasen todos. Y empiezan a tomar nota de todas nuestras obras. Por eso me acordé, porque aquí dice, no nos harán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Porque dice que cuando lleguen los infieles, se les dará latigazos y los pondrán con los infieles. No, hermano, yo no quiero ni pensar en ese momento. Yo no quiero que el Señor me tenga por infiel. Porque si estas cosas, dijo Pedro, están en vosotros, 8 cosas con tu fe, y abundan, no solo que las tengas, sino que abunden, no os dejarán estar ociosos, sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, allá en Mateo 7:20, dijo, cuando hablaba de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:20. A cada uno de nosotros, Señor, hermanos, de verdad esta palabra nos exhorta. Yo no sé si a usted, porque toda escritura es útil para exhortar, para instruir, para enseñar en justicia. Yo no sé si usted se va a hacer un examen ahora y decir, bueno, me voy a examinar a la luz de la palabra de Primera de Pedro 1, a ver qué es lo que le falta a mi fe. Y mire, hermano, esto, lo que estoy por leer, el verso 9 de Segunda de Pedro 1, es lo más importante para usted y para mí. Que dice, pero el que no tiene, no, este no es el más importante, este es el anterior. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, hermano, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que si no tenemos estas cosas con nuestra fe, se nos olvida la purificación que el Señor ha hecho para nuestros pecados. Mire qué cosa. Yo no quiero ser ciega, ni sorda. Y en el verso 10 y el 11 son los cuando culminó Pedro con algo que a mí me estremeció en cuanto a esta fe. Por lo cual, hermanos, dijo, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. ¿Qué vocación tiene usted, amado? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tu fe tiene todas estas cosas, dice que no vamos a caer jamás. Y esta es la culminación de esta cita bíblica, el verso 11. Porque de esta manera, ¿cuál manera? Que tu fe tenga los 7 ingredientes adicionales. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ha llegado usted a algún lugar donde las puertas se le abren así? Es tremendo que nosotros vayamos a llegar, hermanos, al cielo y la puerta esté entre medio abierta y usted quiera pasar. Ayer alguien ponía una puerta de un lugar donde dice que por ahí tenían que pasar los monjes y la puerta era bien chiquitita. Esa era la medida que ellos tenían que hacer. No, si se engordaban, ya no podían pasar por la puerta. No en el Señor. Si tu fe tiene todas esas cosas, hermano, si tu fe y la mía tienen todas esas cosas, dice que se nos será otorgada. Va a ser
como que ya llega usted con invitación, nombre y apellido. Amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador. Yo no sé si usted anhela entrar en el reino del Señor, pero su fe tiene que ir cargada con todas estas cosas. No solo basta creer. ¿Por qué, hermanos, vemos tantas cosas en las iglesias? Porque se han quedado con esa fe que no ha tenido los 7 ingredientes más. ¿Qué es de qué, hermana Lucía? No, nuestra fe tiene que ir. Estoy en 2 de Pedro 1, del 1 al 11, donde hemos tratado lo que su fe le tiene que añadir. El 10 y el 11 habla acerca de su vocación y su elección. ¿Es usted elegida? Pues su fe tiene que llevar estas 8 cosas, o 7 cosas, con la fe son 8. Si usted su fe la tiene con estas 7 cosas, no va a caer jamás. Si su fe tiene estas 7 cosas, le será otorgada amplia y generosamente en el reino de los cielos. Miren, hermanos, yo sé que no me detuve mucho en la historia de Pedro, pero haciendo un estudio, no sé si lo puse aquí, déjenme ver. Me fui a leer por qué le llamaban la mar. Acuérdense que el Señor les dijo que se fueran adelante. Si no mal recuerdo, son 8 millas de distancia del mar de Galilea. De profundidad tiene, dependiendo porque sube y baja la marea, entre 6 a 8 cuadras para arriba de profundidad. Sobre ese mar caminó el Señor. Y todos hemos leído, sí, Pedro llegó, se bajó, pero se cayó. No, hermanos. La barca estaba a la mitad del mar, a donde estaba más alto. Ahí venía el Señor caminando. Pedro se bajó. El Señor no lo podían distinguir porque estaba, me imagino, oscuro y lejos. Solo miraban a aquel hombre caminando sobre el mar y lo que creyeron un fantasma, porque nadie puede caminar en el mar. Pero Pedro, el Señor venía caminando, Pedro se baja. Y en mi mente, porque la Biblia no lo da así de claro, pero dice que él iba caminando, él caminó, hermanos, él caminó sobre el mar. Pero cuando la tempestad, se fijó en la tempestad, ¿y dónde estaba la tempestad? La tempestad era contraria. Él volteó a ver hacia atrás. Él tuvo miedo y se hundió. Pero dice que el Señor en el instante lo tomó. Asió, o sea que él caminó cerca de donde estaba el Señor. ¿Cuántos pasos serían? Solo ellos lo saben. Pero ahí no es todo. El Señor, quién sabe qué distancia estaba, asió de aquel hombre, yo no sé si lo paró, y caminaron de regreso sobre el agua hacia la barca. Pero los dos llegaron hacia la barca. Pero también hay otra posibilidad, que el Señor iba caminando y llevaba a aquel hombre. ¡Qué fuerte era el Señor, hermano! Y esto te lo digo para cuando tú tienes problemas y que sientes que el mundo se te viene abajo. El Señor va caminando, pero te va sosteniendo para que tú no te ahogues. Y llegues a aquella barca. Es igual como ahora. El Señor te va sosteniendo en tu ir y venir, en esos problemas que te llegan, que te sacuden, que te ciernen, como lo sirvieron a él su fe. Y ahora ya no va a ser la barca, hermanos. Ahora va a ser el cielo. Sí, quizás no caminemos en el mar. Pero yo voy a aprender, hermanos. Yo voy a aprender a agregarle a mi fe estas cosas. La virtud, el conocimiento de Dios, el dominio propio, la paciencia de esperar en el Señor, la piedad,
el afecto fraternal y el amor. Yo no puedo decir que tengo fe. Yo no sé, hermanos, cómo el Señor, pero allí dice que si no tenemos estas cosas con nuestra fe, no se nos va a abrir ampliamente la entrada para entrar al cielo. Imagínense qué importancia de estas 7 cosas con su fe. No basta solo creer, porque como dice su palabra, los demonios creen y tiemblan. Nosotros ni tan siquiera temblamos, hermano. ¿Cuánta cosa, hermano? Yo descubrí, dije, Señor, es un lago grandísimo, el mar de Galilea. Por eso le llaman mar, porque creo que tiene, no sé si 23 kilómetros. Es grande. Lo vi, pero en chiquitito, en una foto aquí. Es grande, hermanos. No podemos decir que el Señor estaba a la orilla caminando, no. La barca dice que estaba a la mitad del camino, lo más alto donde está el agua. Y ahí es donde Pedro se bajó, a lo más alto, y no se hundió. No se hundió. Entonces, cuando él escribía estas cosas, yo me pregunto, hermano, si él decía, ¿qué me pasó? El Señor, que en aquella vez que estaba la tormenta fuerte, que le dijo a la tormenta, calla, y le dijo al Señor, hombres de poca fe. Así le llamó. Por eso es que ellos cuando conocieron al Señor de verdad, que el Señor les muestra con parábolas acerca de quiénes serían salvos, lo primero que dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque muchas veces, hermanos, nos hemos conformado con creer. Nos hemos conformado con creer en el Señor Jesús. Pero nuestra fe se le tienen que añadir 7 cosas más. Para que tu entrada y la mía sea amplia en el reino de los cielos. No podemos conformarnos a solo creer, hermano. Con lo primero que empezó Pedro aquel día, virtud. Es ser virtuoso. Una conducta intachable, alguien de un buen testimonio que no haya quien lo señale. Un conocimiento de Dios único, que Dios me habla. ¿Cómo se enamoró ustedes de la persona? ¿O cómo llega a conocer usted a cierta persona hablando, hermano? Pues Dios nos habla a través de su palabra. Por eso este programa se llama Dios habla hoy. Porque es la palabra de Dios hablándome a mi vida. Yo no sé si a la suya, pero a la mía. Hablándome el Señor. Si no leemos su palabra, hermanos, nunca llegaremos a entender a Dios, a conocerle. Él dijo que a tu fe tienes que agregarle conocimiento de Dios. Él dijo que a ese conocimiento tenías que agregarle el dominio propio. Controlar lo que hacemos es el dominio propio. A ese dominio propio agrégale la paciencia. La paciencia de perseverar, de permanecer, no importa lo que pase, hermanos, no importa lo que pase, a permanecer, a no tirar la toalla, no hay que quedarnos a medias. Significa agregarle a tu paciencia la piedad. Y muchas veces malentendemos la piedad. Pero esto ahí, en este pasaje bíblico, es la eusebia, que significa entrega. Amén. Una entrega total. ¿Cómo te entregas tú? ¿A medias? Hoy sí, mañana no. A la piedad y a la piedad afecto fraternal. A ese Filadelfia, a ese amor que tienes entre los hermanos. A ese amor. Él mencionó el amor ágape porque es amor para todos. Que no atropella ni lastima.
como Pablo escribió acerca de uno que atropellaba a sus hermanos y no dejaba que los apóstoles llegaran. Los atropellaba porque no tenía amor. Oh, no te juntes con ellos. Padre eterno, perdone. Pensé que tenía suficiente batería. Ay, hermanos. Ya ven, ya me estoy poniendo coloradita, pero de la vergüenza, hermanos. Pero ¿cuál es tu fe, hermano? ¿Vamos a seguir acostumbrados a solo tener esa fe? ¿O vamos a querer agregarle a nuestra fe todas esas cosas? ¿Quieres una amplia entrada en los cielos? Tienes que aumentar tu fe. Añadir, dijo. Y añadir con diligencia. Les expliqué qué significaba diligencia, hermanos. Esmero. No dejar de ponerle a nuestra fe eso. El hombre que supo acerca de la fe, le tocó que hablar acerca de la fe. No le tocó, ¿sabe?, al apóstol amado hablar acerca de la fe. El apóstol amado habló acerca del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al apóstol que fue zarandeado en la fe, porque ¿qué le dijo el Señor esa noche a Pedro? Satanás ha pedido zarandearte en tu fe. Entonces él sabía, hermano. Él sabía que aquella noche su fe había sido zarandeada. Él sabía que aquella noche, aquella fe que en el hombre que él creía, le hacían falta, hermano, estas cosas que él mismo mencionó. Le hizo falta la virtud, ser virtuoso y decir, no, pues yo sí lo conocí. No dio buen testimonio. Esa fe que no conocía que el Señor era poderoso para muchas cosas, para sostenerlo, lo vino a ver después. Aquella noche quizás él dijo, quizás me faltó mi dominio propio. No pude controlar lo que hice. Le faltó. Y él creía. Yo sé, él se había tirado a esa agua porque había visto a su maestro venir. Él creía en Dios, pero lo negó. A esa fe le hizo falta el dominio propio. A esa fe le hizo falta la piedad. No tenía esa devoción, esa entrega en devoción en totalidad. A su fe él pensó, me hizo falta el afecto fraternal, el amor que le juré tener. Me faltó en este momento que lo negué. Él pensaba quizás en todo esto. Y más abajo, él dijo que él de nosotros sabíamos de estas cosas, pero que de todos modos él las volvía a repetir, porque hermano es necesario que nosotros entendamos acerca de esta fe. El Señor viene pronto y no quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Tu fe tiene en Filadelfia el amor hacia los hermanos? Tu fe tiene amor. El amor ágape. Amor a todos. El que no atropella ni lastima. No de ese amor que te dice uno, yo la amo, yo lo amo. Y lo primero que hace es hacerte sentir. Ah, sí, falta aquella, llamemos a aquella. Por último. Como que es la perrita. No, hermano. Dios no puede ser burlado. Examinémonos. Yo les animo que nos examinemos acerca de nuestra fe. ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde estamos parados con nuestra fe? Porque le tenemos que agregar todo eso. Si es que queremos
como dice el verso 11. Tener el 10, no estar sin hacer esas cosas, procurando estar firmes, para no caer, para que se nos sea entregada, otorgada, amplia y generosa entrada. No basta con creer, no basta con solo tener esa fe. No, hermano. Tenemos que vivir día a día, examinándonos si tenemos todas esas cosas. ¿Las tiene usted? Si usted las tiene, gloria a Dios, hermano. Porque yo sé que hay varones y mujeres que se esfuerzan día a día. A Pedro le faltó la fe en aquel momento. Cuando llega la prueba, hermano, ¿a dónde está tu fe? Que esta pandemia no se turbe vuestro corazón. Es como que estamos en la barca. Ahorita estamos en la barca, hermanos. Y el Señor viene pronto. Como dice que el cielo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo te animo que te examines en este día, en este pasaje bíblico, a la luz de la Escritura, hermano. No hagas caso de lo que yo pude haber metido ahí entre que tú creas que es humano, porque soy humana y cometo muchos errores. Pero lo que me dio a mí Dios esta semana acerca de mi fe, yo tenía que compartirlo porque aquí habla de esa entrada amplia y generosa. Y no quiero irme con aquel día en que yo me quedé con esta palabra hermosa y que el Señor me dijera, ¿por qué no le dijiste acerca de su fe? Que no solo era suficiente creer, que no solo era suficiente tener acá. ¿Por qué no le dijiste? Por eso les digo, hermano, porque por lo menos en mi fe sí hay amor. Yo no quiero que a ustedes les haga falta ninguno de estos ingredientes para su fe. Yo quiero que en aquel día, cuando entremos en esa puerta, volver a ver y ver a mis hermanos que están ahí entrando. Por eso, hermano, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a examinar tu fe o solo te vas a quedar a qué? A lo que dé la fe. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios Padre eterno, Señor del cielo. Ahora soy yo, Señor, la que te dice, auméntame mi fe. Auméntame mi fe, Señor, con esto que necesito agregarle, Padre. A perseverar, Señor, a tener esa virtud, a tener ese dominio propio, Señor, que yo sea de buen testimonio, Señor amado. Auméntame la fe, Señor, con esa piedad. Auméntame la fe, Señor del cielo, con ese conocimiento tuyo a ti, Señor. Con ese temor a ti. Como escribió Señor Salomón, el fin del discurso es temer a Dios. Cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Auméntame esa Filadelfia, Señor. Ese amor agape, Padre. Yo auméntame mi fe, Señor. Yo sí te necesito, Señor amado. Y gracias, Padre, por enseñarme estas cosas, que no solo es suficiente creer, sino a mi fe agregarle todas estas cosas, porque yo quiero tener amplia y generosa entrada y en los cielos, Señor. No permitas que nunca yo maltrate a alguien, Señor.
a uno de los compañeros, Señor. No me permita, Padre. Y perdona a aquellos que me han maltratado verbalmente, Señor. En estos últimos días, Padre. Tú sabes lo que han hecho y lo que han dicho, Señor. Perdónalos, Señor del cielo. Gracias te doy por los hermanitos, Señor, que escucharon este mensaje. Gracias te doy, Padre, por mis hermanas amadas en Jesús. Porque tenemos ese amor, Filadelfia, esa fe, Filadelfia. Esa fe ágape, Señor. Donde nos amamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos es tu nombre y tu honra, Padre. Gracias por esa inspiración que tu Espíritu Santo dio al apóstol Pedro. Hablando de esa fe. El único que tuvo valor de tirarse al mar, Señor. Es como tirarnos ahora, Señora, a creerte. Porque sabemos que tú vienes. Tal vez todavía no te divisamos. Pero sabemos que vienes. Y por tu voz, Él creyó, Señor, a tu voz. Como aquel día de la pesca. Que habían pescado toda la noche y le dijiste, Pedro, aboga mar adentro. Tira la red hacia la derecha. Y él dijo, Señor, no hemos pecado toda la noche, pero en tu nombre, Señor. En tu nombre, Padre. En tu nombre, Señor. Echaré la red. Él tenía fe a tu nombre, Señor. Ellos vieron los milagros. Ha habido sí por haber. Nosotros también. Por eso te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Y gracias por esa fe que has depositado en nosotros. De tu Hijo amado. Bendice a este pueblo, Señor, que se conectó. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amado y divino Salvador. Yo te honro a ti, Señor. Amén y amén. Hermanita, pido oración. Amén. Voy a orar por esta petición de Sony. Dios me la bendiga, hermana Normita. Gracias por haberse conectado. Necesitamos ser fortalecidos, hermano. Gracias, hermanita Ana María Osornio. Ya tú con nosotros. Carla Martínez, perdone a quien me han dañado. Sí, Señor. Perdona lo que nos han dañado, Señor. Sana Osiris, vamos a orar por estas dos peticiones. Señor Padre Eterno, ayúdanos, Señor del cielo. Pido oración por Sonia Ávila, Padre. Esta niña que ahorita te está conociendo, Señor, y que te ama, Padre. Y puede ver tu amor en las Escrituras, pero también tu justicia, Señor. Ahora ella anhela, Señor, lo mismo para ella, para su familia y para toda su familia, Señor. Para sus primos. Padre Santo, tenemos enfermitos, Señor, en este tiempo. Osiris con toda su familia, Padre. Sana Osiris, Señor, tócale. Líbralo, Señor, de esta peste destructora, Señor, que ha llegado a su casa, ella con su hijo, su nuera, su niño, su nieto, Padre. Bendícele, Señor. Te pido por la sanidad de los ojitos del pastor Flack.
Apresura, Señor, esa sanación, Señor amado. Te pido por mi hermano Martín que predica, Señor, hoy en la tarde. Bendícelo, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos predican, por el hermano Mauricio, Señor, que más tarde también predicará, Padre. Bendícelos a cada uno, Señor, de ellos. Aumentanos la fe, Señor. Te pido por esos corazones dañados, Señor, que han sido maltratados en estos últimos tiempos, Señor. Donde dicen palabras groseras, Señor, que hieren el corazón y el alma, Padre. Te pido por esos corazones, restáuralos. Y sea tu Espíritu Santo sanando toda herida, trayendo paz. Porque esta fe, Señor, aumenta la paz, dice tu palabra, Señor amado. Ayúdale a mis hermanitos, Padre. Te pido por cualquier otro que esté enfermo del COVID, Señor. Te pido por los que han perdido un ser querido, Padre. Que tú seas en sus corazones. Que piensen que un día, Señor, llegará aquel día. Aquel gran día de tu salvación eterna. Donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, Señor. Los que hayamos quedado, Padre. Te recibiremos en las nubes. Porque hemos creído al Dios de la salvación. Seremos como Pedro, Señor, que se tiró al mar. Pero esta vez no caeremos. Porque tu mano poderosa nos sostendrá, Señor. Y porque hemos creído con esa fe inmutable, Señor, que no se doblega, sino que con una entrega, con una devoción total, creemos en ti, Padre. Gracias por los corazones nuevos, Señor, que en este tiempo decidieron, Señor, seguir tu caminar y conocerte, Padre. Bendice, Señor, a este grupo, Padre, de vasijas encendidas. Te pido también por Marión Tiveros, Señor. Te pido por Virginia, porque sane, Señor, su corazón, por su hermana y su hermano, Señor. Por Blanca y Padre, por esa petición que pidió de su mamita, Señor, sé con ella, su hermano. Padre, te ruego por cada una de las peticiones que han llegado. Te ruego por esa sierva, Señor. Mi hermana Silvia, Señor, de Argentina, que esta madrugada oraba por todos nosotros, Padre. Bendice su vida. Por mi hermana Beatriz. Bendice su vida, Padre, por esta misión que tú les has encomendado, Señor. Bendícelos a todos, Padre. Bendice a los pastores, Señor, que puedan oír este mensaje, Señor, y sosténlos en tu mano. A la hermana ministra Celia, Señor. Sosténla, Padre. También un corazón que ha sido dañado. Sánale su corazón, Padre. Que recordemos y tengamos presente, Señor, que muchos quizás están en la fe de Jesucristo, pero a su fe no le han aumentado ni la Filadelfia, ni el amor fraternal, ni el ágape, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, no importa qué. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre de la gloria, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Oración por mi esposo. Hoy amaneció muy mal de la gripe. Señor, te pido oración. Te pido, Señor, que tú tomes el control en el esposo de nuestra hermana Sandra Ariola Tolosa, Señor. Gracias te doy por esta sierva, Señor, que pasa compartiendo tu palabra, Señor.
Bendícela, Señor, ahí en México. Toma el control, Señor, de su esposo, Padre. Que no vaya a ser, Señor, este virus, Señor, del cielo, sino que un resfriado normal, Padre. Sánalo, Señor, en tus manos, Padre Santo. Yo pido este aceite del cielo, Señor. Protege, Padre. Protege su vida, Señor. Protege su vida, Padre. Te lo pido a ella también con toda su familia. Te pido por mi amiga Lucrecia Cruz y su nieta Olivia también, Padre. Que también, Señor, agarraron ese virus, Padre. Mucha necesidad, Señor, en estos tiempos. Te pedimos por Guillermina Ávila, Señor. Por Malena y por Tania. Por todos nuestros hijos, Señor. En la gran lista, Padre, por los hijos de Vero, de Marión Tiveros, de Virginia. Padre eterno, por Ale, Señor, Ulises, Dylan, por mi hermano Martín, Padre Santo, por ese ministerio grande que tú estás entregando, Señor, en la vida de los machorros, Padre. Bendícelos, Señor, son tus siervos. Gracias, Señor, por el honor que me diste de conocerlos. Bendice a tus siervos, Padre. Síguelo usando en gran manera, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por el ministerio de Subirme Gracia, hermano Mauricio, por el ministerio de Gotitas de Amor de mi hermana Pastora Isis Salado, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer. Guárdalos por la salud de la hermana Iris, Señor, también, y su hijo Kevin. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú vas a hacer. Gracias por esa fe, Señor. Gracias por regalarnos esta palabra hoy. Gracias, Señor. Bendito tú seas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi primo Joaquín y Marilena, salud. Padre eterno, te pido por si María Elena estaba enfermita, Señor. Padre eterno, pon tu mano poderosa, Señor, sobre ellos, Padre. Sánalos, Padre Santísimo, por el poderoso nombre tuyo, Señor. Ella tenía temor, Padre, de infectar a su esposo. Te ruego, Padre amado, que tomes el control, Señor. Que tú los cuides, Padre. Señor del cielo, guarda su salud. Te pido, Señor bendito, por estos fieles, Padre Santo, que también siempre se conectan, pero hoy porque están enfermitos no están. Ayúdales, Padre Celestial, te lo pido, en el nombre poderoso, Señor. Amén, amén, Osiris, que sea la honra y la gloria para el Señor. Gracias, Sonny, gracias a todos. Gracias, sierva Lucía Sandoval. Mi esposo está mucho mejor, bendito sea el nombre del Señor. El pastor Héctor Jara, unos siervos que conocí en Mexicali, donde dejé mi corazón, hermana. Les amo mucho en el Señor y me saluda. Espero que Jonathan también esté mejorcito. Y los hermanos de la iglesia, los tengo en mis oraciones, hermana, que, ¿verdad? Usted sabe. Bueno, nos vemos el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Estaremos transmitiendo desde esta misma página. A Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Sí, espero les haya gustado este tema hermoso de la fe. A trabajar en nuestra fe, se ha dicho. Bendiciones. Creo que no me pasé ninguna. Dios te bendiga, Esperancita. Gracias por estar por aquí. Evelyn Castellano, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ojalá no se me haya pasado ninguna oración. Bendiciones, siervo, bendiciones.
Malena Luna. Ay, gracias, Malena. Gracias, Ale. Sí, se me había pasado. Tengo que ir poquito a poquito, porque mi teléfono es bien chiquitito. Pero bien, sirve para algo. Carla, estaré orando por tu corazón. Carla Martínez. Dios te bendiga. Judy Cuevas, que el Señor esté contigo, amada. Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Bendiciones.